Hermana Sandra, y vamos a estar meditando, hermanos, en ese pasaje que marca el inicio del tercer viaje misionero de Pablo. Marca el inicio del tercer viaje misionero de Pablo. Y este viaje, mis queridos, es el último viaje que se hace de manera formal. Gracias. Es el último viaje que se hace de manera formal, como tal, como un viaje, proyectado a las misiones. Y a decir verdad, aunque se le conoce con el nombre viaje misionero, este viaje tenía un propósito más pastoral que evangelístico. Si ustedes observan el versículo 23, dice que después de estar allí algún tiempo, ese allí hace referencia a Antioquía, que Antioquía era la iglesia que siempre lo enviaba a sus viajes. Después de estar allí algún tiempo, salió, y miren lo que dice, recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, haciendo algo. ¿Qué iba haciendo según el verso 23? Confirmando, ¿a quién? A todos los discípulos. Entonces dense cuenta que el énfasis aquí no está tanto en proyectar nuevas congregaciones, sino que la idea inicial con la que sale Pablo de aquí, de su tercer viaje misionero, es ir a las iglesias que ya están plantadas y confirmar a todos los discípulos. ¿Cuál es la idea de confirmar? La idea de confirmar es agarrar a un creyente y a través de las escrituras discipularlo y enseñarle quién es Jesucristo, para que eche raíces en Cristo, para que cuando vengan esos embates de diversas ideologías, de diversas filosofías, de diversos pensamientos, de diversas teologías, él pueda estar firme en la verdad y luego de que haya pasado todo eso, permanecer para el Señor. Ahora, en esta historia o en el inicio de este viaje, es interesante que el protagonista no es Pablo, sino que el protagonista es un personaje que va a ser de mucha utilidad o que fue de mucha utilidad para el desarrollo de la iglesia. Su nombre era Apolos. Su nombre era Apolos. Apolos era un hombre, mis hermanos, de gran elocuencia. Era un hombre que era un orador fervoroso, al cual daba gusto escuchar. Pero tenía un problema este Apolos. Aunque tenía una gran elocuencia, tenía un conocimiento limitado. Y por eso es que la enseñanza de hoy la he titulado Fervor sin exactitud. Fervor sin exactitud. Porque cuando miramos a Apolo nos damos cuenta de alguien fervoroso, pero con un conocimiento limitado que lo hace no ser exacto. Ese Apolo era, y ahorita lo vamos a mirar, era muy versado en las escrituras, pero las escrituras que él conocía era solamente el Antiguo Testamento, porque recuerden que para su época solamente se estaba formando el Nuevo Testamento. Entonces él conocía muy bien y conocía con precisión una cosa, que el Señor había prometido que enviaría un Salvador. Salvador que era conocido por los judíos como el Mesías. Salvador que era conocido por los de habla griega como el Cristo. Por eso cuando se habla del ungido, del Mesías, del Cristo, del Salvador prometido, son diversas maneras de apuntar a la misma persona. Y él era muy versado porque tenía mucho conocimiento sobre el Mesías, pero estaba atrasado varios años. ¿Qué quiero decir con eso? Que sabía con precisión que el Señor iba a enviar al Mesías, pero desconocía que ya lo había enviado. Y por eso él era fervoroso en predicar, va a venir el Mesías, pero desconocía que el Mesías había venido, había vivido,
había muerto, había resucitado y había sido glorificado a la diestra del Padre. Una comparación, hermanos, para tratar de entender lo que ocurre con Apolos es como si agarráramos a un valiente guerrero, a un valiente soldado, y lo pasáramos para el año 2024 y él siguiera peleando nada más con espadas y no usando el armamento de la actualidad. Un valiente guerrero, feroz, al ataque, leal, creo yo que no duraría mucho en el campo de combate de la actualidad si solamente lleva una espada y un palo. Pues eso era lo que le ocurría a Apolos. Tenía mucho conocimiento, pero estaba atrasado, no se había actualizado. Entonces él tenía ese fervor sin esa actitud. Y la verdad, mis hermanos, es que a la hora de testificar de Cristo, nosotros necesitamos ambas cosas. Necesitamos tanto el fervor, pero también necesitamos la exactitud. Quiere decir que necesitamos la pasión, pero también necesitamos el conocimiento. Deben unirse ambas cosas. Y en la vida de Apolos vamos a ser retados, hermano, a hablar de Cristo con precisión y también con pasión, con ambas cosas. Ese es el reto que nos va a dejar la vida de Apolos, testificar de Cristo con buena precisión, pero también con mucha pasión. Vamos a mirar esta vida de Apolos bajo 3 segmentos. El primero del verso 23 al verso 25 para mirar por qué él era inexacto. El segundo en el verso 26 para mostrar cómo él recibió la ayuda. Y el tercero en los versos 27 y 28 para mirar el resultado de esa ayuda que recibió Apolos. Habiendo dicho eso, yo quiero que ustedes me acompañen a leer los versículos 23 al 25, desde el 23 hasta el 25, donde vamos a aprender que Apolos era inexacto en el conocimiento de Dios. Mis hermanos, a voz bien fuerte, esperándonos los unos a los otros. Ya saben cómo decimos, el que lee muy rápido le pone un poquito el freno, pero el que lee lento acelera un poquitico y todos a una voz. Versos 23 al verso 25, por favor. 1, 2 y 3. Allí está. Cuando miramos la vida de Apolos, nos damos cuenta que él era inexacto en el conocimiento de Dios. Pero llama la atención, hermanos, que Apolos era inexacto a pesar de su capacidad. Y vamos a mirar especialmente allí en el versículo 24 todas las cosas que nos hablan de la gran capacidad que tenía Apolos. Por ejemplo, llegó a Éfeso, él era de nacionalidad ¿qué? Judía. Se llamaba Apolos, pero era de nacimiento de un lugar conocido como Alejandría, que Alejandría fue la ciudad que fundó Alejandro Magno y por eso Alejandría es el nombre que se le pone. Y Alejandría era la ciudad intelectual del Imperio Romano. Alejandría tenía la biblioteca o una de las bibliotecas más grandes que existía en la época. Hoy podemos tener bibliotecas por montón porque es fácil agarrar, imprimir un libro, pero recuerden que en esa época de papiros no era tan común. Aún así, Alejandría tenía la biblioteca más grande. En Alejandría, hermanos, algunos de ustedes quizá han escuchado la traducción de una Biblia que se llama la Septuaginta, que es como 70 varones judíos. Tradujeron la Biblia que se había escrito en hebreo, la tradujeron al griego para que tuviera mayor circulación en los que no hablaban en los que no tenían el habla hebrea, sino que conocían solamente el griego. Esos 70 judíos que tradujeron la Biblia Septuaginta eran de esta ciudad, Alejandría. Y Alejandría
tenía una de las colonias de judíos más grandes de la época. No se ponen de acuerdo en cuántos judíos podían haber. Los más conservadores hablan de 100,000 judíos, pero hay unos que se atreven a decir que podía haber 1,000,000 de judíos en Alejandría. ¿Y por qué había tantos judíos en Alejandría? Porque era un puerto de mucho comercio. Pero ahí se desarrolló mucho conocimiento, habían escuelas de medicina, era muy avanzado intelectualmente, por lo cual no es raro que una persona que llegue a Alejandría o que salga de Alejandría mejor, sea una persona con características intelectuales de punta para su momento. Aparte de Alejandría, ¿qué otra información nos da de Apolos? Dice que era un varón elocuente, ¿verdad? En nuestra época, elocuencia, pues hace referencia a una persona que es muy, que de mucha habla, de un habla fácil, ¿verdad? De un habla fácil. Sin embargo, la manera como aquí se utiliza elocuencia se podría traducir más bien como un erudito. ¿Qué quiere decir? Como un experto. Cuando se dice que era varón elocuente, lo que nos viene diciendo es que tenía un gran depósito de conocimiento aquí en su cabeza y que utilizaba de manera contundente. Entonces, si bien está haciendo referencia a que habla muy bien, la fuerza de esta palabra lo que nos lleva a entender que tenía un conocimiento muy vasto, muy amplio. Así era este Apolos. Pero, ¿cómo es posible que un hombre sea inexacto teniendo la capacidad que tenía Apolos? Sigamos leyendo. Aparte de ser varón elocuente, ¿qué más nos dice? Que era poderoso en las escrituras. ¿Y cuáles escrituras estaban o existían en el primer siglo cuando vivía Apolos? Todo el Antiguo Testamento. De Génesis a Malaquías. Cuando utiliza la frase poderoso en las escrituras, lo que quiere decir es que hablaba con competencia sobre el Antiguo Testamento. Es decir, que él podía hablar con cualquiera del Antiguo Testamento y citar el profeta tal dice esto, el profeta tal dice esto y tener argumentos muy buenos. Aparte de eso, miren la capacidad de Apolos. Él era, aparte de eso, dice que tenía en la segunda línea del verso 25, dice, desde el inicio, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu, ¿qué? Fervoroso. Lo cual habla de que tenía un gran ánimo. Hermanos, imagínense esta combinación de Apolos. Apolos tenía una mente educada, una lengua elocuente y un espíritu fervoroso. Eso es una bomba. ¿Cierto? Eso es una bomba. Porque puede que con facilidad encontremos a personas muy expertas en algún tema, pero que no lo sepan comunicar. Yo recuerdo un profesor que tenía un conocimiento grandísimo, pero él sufría cuando nos daba la clase porque él decía, muchachos, no sé cómo transmitirles lo que yo tengo acá. Y la verdad es que él sabía mucho, pero se le dificultaba eso. Pero también, por otro lado, podríamos encontrar a personas que tienen sencillamente una verborrea, que son muy fluidos para hablar, pero al final de cuentas unos charlatanes que no tienen conocimiento y nada más se la pasan embaucando bobos. Y de esos hay muchos hoy en día, ¿no? Sobre todo se hacen llamar coach. Listo, para que lo tengamos presente. O motivadores. Algunos de ellos no les encaja bien la palabra, pero ahí se les pone. Pero es raro encontrar una persona que fusione las dos. Que sea un experto en conocimiento y que a la hora de comunicarlos sea agradable escucharlo. Que pueda pasar uno horas y horas y cuando termine uno diga, tan rápido acabó. Así era Apolos. Con ese tipo de conocimiento, ese tipo de elocuencia y con una pasión desmedida. Miren, hermanos, ¿qué tanto impacto causó Apolos? Si ustedes recuerdan por allá cuando Pablo le corrige a los corintios, dense cuenta que Apolos era uno de los cuales los discípulos habían formado grupos en torno a él.
Miren, qué tanta capacidad tuvo Apolos, que en Corinto unos decían, yo soy de Pedro, otros decían, yo soy de Pablo, y otros decían, yo soy de Apolos. Entonces, miren el impacto que causó Apolos. No estamos hablando de cualquiera, porque tenía realmente una gran capacidad. Pero hermanos, ahora sí llegamos al punto, ¿cómo es posible que alguien con tanta capacidad sea inexacto? Terminemos de leer el versículo 25, porque de él nos dice que había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Léanlo ustedes, aunque solamente. Entonces Apolos era inexacto debido a su limitación. En esencia, ¿cuál era el bautismo de Juan? ¿Cuál era el mensaje que Juan comunicaba cuando hablaba del bautismo? En esencia, ¿cuál era? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, que todo el ministerio de Juan fue un ministerio para preparar al pueblo para que la llegada del Mesías. Entonces, ¿qué era lo que decía Apolos si había sido instruido en el bautismo de Juan? ¿Qué era lo que enseñaba Apolos? El Señor ya había venido, ya había muerto, ya había resucitado, ya había ascendido, y Apolos todavía predicaba diciendo, un día de esto va a venir el Salvador. ¿Se dan cuenta que Apolos necesitaba era una actualización? Como los celulares de nosotros cuando no quieren funcionar para abrirnos algún archivo y nos sale un letrero, usted necesita una actualización. ¿Quiénes han visto la película El Quinto Elemento? Que no me equivoque yo de título, que es donde congelan a Silvestre. No, que El Quinto Elemento es con Bruce Willis. Perdón, estoy hablando más guerrero con la de Sylvester Stallone. Lo congelan en el tiempo porque era un poderoso guerrero y lo vienen y lo descongelan como 50 años después. Y cuando lo descongelan, él busca todo lo que conoce y le dicen, ¿y eso qué es? Totalmente desactualizado. Así le ocurrió a Apolos. Así le ocurrió a Apolos. Entonces él estaba desactualizado porque anunciaba, un día va a venir el Salvador y realmente el Salvador ya había venido. Hermanos, yo creo que cuando nosotros miramos esta partecita de Apolos, podemos entender que es posible ser elocuente, celoso, sincero, fervoroso y aún así estar equivocado. Por eso, algo que nos deja este primer punto, hermanos, es que la pasión por Cristo y el conocimiento de Él deben ir de la mano. Las dos cosas, eso debe ir de la mano. Yo me atrevería a decir que no los pongamos como gemelos, sino que los pongamos más bien como siameses. La pasión y el conocimiento de Cristo tienen que ir ahí, uniditos de la mano. Pero hasta ahora nosotros hemos visto la inexactitud de Apolo debido a su limitación. Pero ahora el verso 26 nos va a mostrar que Apolo fue ayudado en ese conocimiento de Dios. El versículo 26 lo que hace es mostrarnos cuál es la solución que el Señor trajo a la vida de Apolos para sacarlo de ese retraso en el cual él estaba. Y ahora, recordemos que si Apolo existiera en nuestra época, Apolo sería algo así como una persona graduada de la universidad con varias maestrías y con varios doctorados, porque venía de una ciudad donde el conocimiento era de punta, era avanzado. Y ustedes dirán, pastor, ¿y por qué hace referencia que si fuera en nuestra época, él tendría maestrías, doctorados y todo eso? Porque quiero que analicen cuál fue la pareja que Dios utilizó para enseñar a este hombre que era un doctor de la ley, a este hombre que era muy versado en la ley, a este hombre que era un experto en la ley. Lean por favor el versículo 26, todos a una sola voz, bien fuerte hermanos, 1, 2 y 3.
Vamos de nuevo, a que se nos viene un aguacero. 1, 2 y 3. Hermanos, no se ve muy a flor de piel, por decirlo de alguna manera, pero este Apolo yo puedo ver que era un hombre humilde. ¿Por qué humilde? Porque la erudición, el conocimiento que él tenía, no fue un obstáculo para permitir que otro le enseñara. Y miren lo que está pasando aquí. ¿Quién enseñó a Apolos? Según el verso 26. ¿Y quiénes eran Priscila y Aquila? ¿A qué se dedicaban Priscila y Aquila? ¿Hacían qué? Tiendas. Y recuerden que esas eran tiendas de campaña, donde muchos de los compradores de esas tiendas eran los soldados romanos precisamente para salir a sus expediciones. Permítanme utilizar un equivalente para que entendamos. Hermanos, esto es para que alguien que sea rector de la universidad más prestigiosa con tantos estudios se siente para que una pareja de albañiles le enseñen. ¿Entendemos la proporción? ¿Se dan cuenta por qué les digo que él era un hombre sumamente humilde? Y yo creo que eso choca contra la costumbre que tenemos los colombianos, que nos leemos un libro y ya nos creemos expertos en ese tema. Y peleamos y nos agarramos. Y de eso están llenas las redes sociales. Pero llama la atención que la persona entre más educada, menos grita y más escucha. Y ese es el caso de Apolos. Él permitió que una pareja sencilla y humilde de fabricantes de tiendas le enseñaran. Pero ya noté esta parte de Apolos, ahora quiero irme para la parte de Priscila y Aquila. Porque miren el tacto con el cual ellos le entraron a Apolos. Ellos se sentaron y dice el versículo 26 que él comenzó a hablar con denuedo. ¿Y qué hicieron Priscila y Aquila? Antes de que le tomaran aparte y les pusieran más exactamente el camino de Dios. ¿Qué hicieron? Que ahí lo dice. Y dice la Biblia que ellos le interrumpieron. Y dice la Biblia que le gritaron, usted está equivocado. ¿Cómo oyeron ellos? Vamos a oír. Miren el tacto que tienen Priscila y Aquila. Y yo quiero que observemos ahora las dos acciones que ellos hacen después de oyeron. Le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino del Señor. Hermanos, cuando la Biblia dice que le tomaron aparte, eso nos hace entender que la ayuda para Apolos comenzó con compañerismo. Es decir, que Priscila y Aquila no se fueron de manera inicial a la mente de Apolos. Priscila y Aquila se fueron inicialmente a su corazón. Priscila y Aquila lo hicieron sentir bienvenido, lo hicieron sentir de la familia, lo hicieron sentir que era una persona por la cual ellos dos estaban interesados. Y podríamos preguntarse ustedes, ¿y por qué dice eso? Porque la expresión que aparece allí, le tomaron aparte, literalmente se puede traducir, le tomaron para ellos mismos. ¿Notamos la fuerza? Significa literalmente, le tomaron para ellos mismos. Y esta palabra, le tomaron aparte, era una palabra de bienvenida. ¿Qué indica esto? Mis hermanos, que esta palabra se utilizaba para tomar a una persona que llegaba y hacerla sentir miembro de la familia. Y en este caso, donde se está formando la iglesia, era la palabra que se usaba para decir que llegaba alguien y lo injertaban o lo incruzaban en la comunión cristiana. Entonces dense cuenta que Priscila y Aquila, antes de ir a la razón de Apolos,
fueron a su corazón. Es decir, ellos no fueron irreverentes, irrespetuosos. Fíjense que la expresión muestra un auténtico amor cristiano y un interés genuino por Apolos, porque dice, le tomaron aparte. Y ese tomarle aparte indica que ellos tuvieron cuidado de no avergonzarlo ante los demás. ¿Sí notamos? Hermanos, nos tenemos que habituar a que las correcciones las hagamos en privado. Debemos habituarnos a eso. Las correcciones con quien se requiere. Si alguien se equivocó, a esa persona la tomamos aparte y en privado. Ay, pastor, que no escuchó. Bueno, ya ahí sí comienza el proceso de dilo a dos, dilo a la iglesia, ya ahí sí comienza el proceso. Pero debemos habituarnos a que toda corrección se tiene que hacer en privado. En privado. Hay muchas cosas que los demás no necesitan saber, porque si lo saben no van a ayudar, sino que van a empeorar la cosa con chismes. Hay cosas que tienen que manejar en privado, en una amonestación, y gran parte de las amonestaciones que se dan en privado con amor surgen un efecto positivo, de tal manera que hace innecesario que salga de ahí. ¿Sí comunico, hermanos? Eso fue lo que hicieron Priscila y Aquila. Tomaron a Apolos aparte. Y luego de que le dan esa ayuda para Apolos, incluyéndolo en el compañerismo, ahí sí apelan a la razón Priscila y Aquila, porque dice que le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y eso nos enseña, hermanos, que la ayuda para Apolos, si bien comenzó con compañerismo, continuó con enseñanza. Continuó con enseñanza. Y miren, la palabra exponer que aparece ahí, pues es explicar, ¿cierto? ¿Y qué significa el término exactamente? O como lo dice, lo traduce ahí literalmente, les pusieron más exactamente. ¿Qué queremos comunicar nosotros cuando utilizamos la expresión más exactamente? Eso nos deja entender que no era que Apolos estuviera equivocado. ¿Sí? O sea, Apolos no estaba equivocado. El problema de Apolos es que no tenía completa la información. Exacto. Entonces, el problema de Apolos no era porque dijera algo incorrecto, era porque no decía algo completo. Y por eso dice que le expusieron más exactamente, ¿qué cosa dice ahí? El camino de Dios. Y nos tenemos que preguntar cuál es el camino de Dios en ese pasaje, no en el resto de pasajes, en ese. ¿Quién dijo? Cristo. ¿Por qué dicen que Cristo? Muy bien, lean la última frase, la última del versículo 28. ¿Cuál es la última frase del versículo 28? Ahí está. Por eso tienen razón al decir que el camino al cual se hace referencia es ese, Cristo. Es decir, les pusieron más exactamente el camino de Dios, es que le enseñaron a Apolos, el Cristo que tú predicas tiene un nombre, Jesús. Y Apolos fue convencido. Mis hermanos, ¿qué tan importante es el amor en la enseñanza? Miren, yo creo que el amor prepara el camino para la enseñanza. Hace muchos años leí una frase y me quedó grabada. Y la frase decía, a nadie le interesa cuánto tú sabes hasta que él sabe cuánto tú te interesas por él. Y con esa frase el Señor me hizo entender, si yo quiero lograr algún efecto positivo de enseñanza, primero tengo que amar. Y hermanos, nosotros si queremos enseñar algo a cualquiera,
nuestro cónyuge, nuestros papás, nuestros hijos, nuestros hermanos, amigos, hermanos en Cristo, al que sea. Si queremos de verdad enseñarle, no descargar nuestra ira en un regaño porque hizo algo mal, eso lo hace cualquier impío, sino que si nosotros queremos de verdad enseñar, debemos empezar por amar. Debemos amar al que vamos a enseñar. De lo contrario, no va a haber buen resultado. Imagínense qué hubiera pasado si esta pareja de artesanos no agarra a este hábil, experto, elocuente y poderoso en las escrituras Apolos. Imagínense que ellos no le hubieran demostrado amor, sino que se lo hubieran ido, usted está equivocado. Muy probablemente hubiera hecho que Apolo se defendiera a partir de argumentos y quizá hubiera hasta formado su propia secta de apolistas. Y sería una secta más que estuviera dando problemas, porque ya se dan cuenta la capacidad de liderazgo que tenía este Apolos. Pero el amor de una sencilla pareja de artesanos preparó y pulió a un instrumento que llegó a ser muy útil en las manos del Señor. Muy útil en las manos del Señor. Quiero decirles con eso, mis queridos, en una frase, es que la ayuda se recibe más fácilmente cuando el amor antecede a la enseñanza. Es decir, si ustedes o a la persona que ustedes vayan a compartirle el evangelio, asegúrense que esa persona sepa que ustedes lo aman. Asegúrense que esa persona no crea que ustedes van a ganarle argumentos. Porque por supuesto que hay que presentar argumentos, sin duda. Pero que esa persona esté convencido, él me ama. Él tiene un interés por mí. Él me quiere ayudar. Recuerden que nuestro fin, hermanos, no es ganar debates, es ganar almas. Y para eso necesitamos poner el amor que vaya adelante de la enseñanza. ¿Es necesaria la enseñanza? Por supuesto. Porque si no hay enseñanza quedamos en un sentimentalismo. Pero que a la enseñanza la preceda, la anteceda el amor. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Hemos visto, hermanos, la limitación de Apolos debido a que él conocía solamente el bautismo de Juan. Pero hemos visto también la ayuda que Dios le dio a Apolos al enviarle a esta pareja que con amor les instruyeron más exactamente en el camino del Señor. Quiero que miremos ahora cuál es el resultado de eso. Porque ciertamente dio fruto, hermanos. Porque el versículo 27 y 28 nos enseña que Apolo fue de gran provecho al conocer más exactamente a Dios. Apolo fue de gran provecho al conocer más exactamente a Dios. Fíjense de dónde saco esa palabra gran provecho. Fíjense en que el verso 27 después del punto y coma, en el verso 27 después del punto y coma dice, y llegado él allá, hablando de Apolos, y llegado él allá, fue de gran provecho. Fue de gran provecho. Entonces, ese Apolos, luego de que fue instruido, fue de gran provecho, porque pudo conocer más exactamente el camino de Dios. ¿Y por qué Apolo fue de gran provecho? Mis queridos, el verso 27 nos enseña que Apolo fue de gran provecho porque ayudó a los creyentes. Fíjense ustedes que el verso 27 dice, y queriendo él pasar a Acaya, Acaya no nos es muy familiar, pero de pronto la palabra Corinto sí. ¿Corinto sí le es familiar? ¿Qué se les parece Corinto? ¿A primera y segunda? A los corintios. Acaya era la región de la cual Corinto era la capital. Entonces, él quería irse para Corinto. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron. ¿Los hermanos de dónde? De Éfeso, muy bien.
los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. ¿A los discípulos de qué ciudad entonces? De Acaya, es decir, de Corinto. Le envía una carta y de ahí es donde sale la costumbre de nosotros de que cuando llega un hermano que va de una iglesia a otra, lleve una carta de parte del pastor para que certifique, este hermano aquí está siendo de gran bendición. Eso fue lo que se hizo con Apolos. Y llegado él allá, es decir, a Acaya, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Miren esa manera de llamar a los creyentes, los que por la gracia habían creído. Esa palabra, hermanos, provecho, significa ayuda. Es decir, es la ayuda que recibieron los creyentes mediante el ministerio de la palabra de Dios. Y su conocimiento más preciso ahora de Cristo ayudó a los que ya habían creído. Pero ¿por qué más fue Apolo de gran provecho? Según el verso 28. Apolo fue de gran provecho porque no solamente ayudó a los creyentes, sino también porque refutó a los judíos. Miren que el verso 28 dice, porque con gran vehemencia, natural en Apolos, ¿no? Con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Cuando dice allí, hermanos, que con gran vehemencia, quiere decir que lo hacía de una manera ordenada y poderosa, convincente. ¿Y por qué utiliza una palabra que se traduce como de manera bien ordenada? Porque recuerden que cuando hablamos de Jesús como el Cristo, estamos hablando que en Él se cumplen todas las profecías que el Antiguo Testamento dio para identificar a quién sería el Salvador del mundo. Todo el Antiguo Testamento es lleno de profecías para señalarnos quién es el Mesías. Por esa razón, el que rechaza a Cristo no tiene esperanza, porque ha rechazado al único Mesías prometido por Dios. Pero dice que él refutaba, y la palabra refutar significa probar por completo. Un predicador en una ocasión estaba con un grupo de judíos ortodoxos y es de la vida real. Y un pastor que tenía su ministerio entre ellos les dijo, mi amigo les va a hablar de Jesús como el Cristo. Eso para un judío ortodoxo es duro. Y él pensó, ¿por dónde les digo yo? Porque la mentalidad de los judíos es que el Cristo iba a ser una especie de Rambo poderoso que iba a llegar a doblegar a todos los enemigos políticos de Israel. Y el Señor le iluminó, empiece por Isaías 53. Porque todo judío acepta que Isaías 53 describe al Mesías. ¿Qué dice Isaías 53? Como cordero al matadero fue llevado, ciertamente enmudeció delante de sus trasculadores, varón de dolores, es el que tiene todas estas características. Y lo que él les dijo sencillamente fue, la palabra de Dios y el Antiguo Testamento testifica con claridad que el Mesías tenía que sufrir y tenía que morir. Y ahí los dejó pensando de una vez. Y eso era lo que hacía Apolos. Los refutaba públicamente demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces, ¿qué hizo Apolos? Agarraba a los judíos que decían el Cristo va a venir y ahora ya Apolos actualizado y ahora sí decía el Cristo ya vino. ¿Por qué dice usted que el Cristo ya vino? Y comenzaba Apolos por todas las escrituras. Porque Él es el único que nació de la Virgen. Porque Él fue vendido, como lo profetizó. Porque a Él no se le quebró ningún hueso. Y comenzaba a dar una por una las profecías para demostrar por las escrituras que Jesús es el Cristo. Por eso dice Pablo, y en ningún otro hay salvación, ¿verdad? Ver que Apolo fue de gran provecho
nos debe estimular a pensar en algo, hermanos. Y es que conocer mejor a Cristo es de gran provecho al predicar la palabra. Hermanos, entre más conozcamos a Cristo, entre más precisión tengamos de su vida, de su obra, más provecho va a ser a la hora de predicar la palabra. Miren, Apolos era inexacto en el conocimiento de Dios, pero la ayuda que recibió de una pareja de cristianos le permitió ser de gran provecho a la iglesia. Y considerando eso, hermanos, yo quiero remarcar el punto que dijimos desde el inicio. Es que la vida de Apolos nos enseña que la elocuencia tiene que ir acompañada de conocimiento. Y esto nos deja una enseñanza que he querido plasmar a manera de reto. Y el reto es este: hable de Cristo con precisión y pasión. Hermanos, yo creo que es casi pecado hablar de Cristo de una manera fría. O sea, ¿cómo vamos a decir nosotros de una manera fría? Ah, sí, Dios me salvó del infierno. Sí, claro, Dios me salvó de una condenación de tormento eterno. Sí, claro, Cristo colgó en la cruz, derramó su sangre. Eso es hasta pecado comunicarlo así, hermanos. Debemos hablar de Cristo con precisión y pasión, con ambas cosas. Miren, cuídese de ser un cristiano que comunica con frialdad la palabra de Dios, pero también cuídese de ser un entusiasta que no se interesa en tener conocimiento de las Sagradas Escrituras. Cuídese de ambos extremos. Evite la ortodoxia sin pasión, pero también, mi querido, evite la elocuencia sin conocimiento. Si usted comunica sin pasión, hermano, se va a volver sencillamente una enciclopedia andante de mucho conocimiento que nadie va a querer oír. Pero si usted le reza al conocimiento y simplemente se dedica a ser elocuente y fervoroso, no va a causar el impacto que se debe causar con el poder de la palabra de Dios. Por eso, queridos, yo creo que un versículo que nos ayuda mucho para unir estas dos verdades de la pasión y el conocimiento es 2 Pedro 3:18. 2 de Pedro 3:18 dice en la primera parte del conocimiento y dice en la segunda parte de la pasión. Miren cómo lo dice. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué debemos hacer ante el conocimiento de Cristo? Según 2 de Pedro 3:18. ¿Qué debemos hacer? Crecer. ¿Y a qué puerto nos tiene que llevar ese barco del conocimiento de Cristo? A vivir para la gloria de Dios. Por eso dice, a Él sea gloria. ¿Por qué nosotros los cristianos necesitamos crecer y conocer cada día más a Cristo? Porque cada día más debemos vivir para la gloria de nuestro Dios. Hermanos, ¿será que entre algunos de nosotros está el pensamiento que ya conocemos de Cristo todo lo que debemos conocer de Él? Si en alguno de nosotros está ese conocimiento, permítame decirle algo. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. ¿Con qué verbo se coloca la vida eterna? Y esta es la vida eterna, que te conozcan.
Mis queridos, Cristo es tan amplio que toda la eternidad lo estaremos estudiando y no terminaremos de conocerlo. Si creemos que ya conocemos todo lo que creemos de Cristo, hermanos, ni siquiera nos hemos mojado los pies en el océano del conocimiento de Dios. Y toda nuestra vida debe invertirse en conocer a aquel que fue a la cruz del Calvario por amor a nosotros. ¿Quién más nos ha amado como Él? ¿Qué otro conocimiento es más sublime que el de aquel que nos amó y entregó su vida para salvarnos de nuestros pecados? ¿Cómo crecer en el conocimiento de la palabra del Señor? Le doy estos consejos, mis queridos. Lea diariamente las Escrituras. Memorícela. Estúdiela. Y enséñela. Usted dirá, pero pastor, ¿usted por qué fue al instituto bíblico? El instituto bíblico no es necesario para esto, hermanos. Usted puede todos los días, ¿usted sabe leer? Todos los días puede leer la Biblia. La mente le sirve porque me doy cuenta, puede memorizarla. Agarre los bosquejos que se transmiten aquí cada domingo, los bosquejos que les dan todos los miércoles en las células o jueves en las células. Luego de que ya se hayan estudiado tanto aquí en la iglesia como en la célula, péguele otra repasada o otra estudiada usted mismo. E invite a una persona y le diga, te quiero enseñar algo que aprendí. Y comparta con él la enseñanza. Hermanos, para eso no se necesita ir a ningún seminario, a ningún instituto bíblico. Para eso solo se necesita querer obedecer a Dios que nos dijo, vayan y hagan discípulos. Mis queridos, hablemos de Cristo con pasión. Hablemos de Cristo con conocimiento. Sumerjámonos en el estudio de la palabra del Señor y todo lo que aprendamos allí en la palabra del Señor, comuniquémoslo con mucha pasión. Porque es que no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando del poderoso mensaje del Dios viviente. No me avergüenzo del Evangelio porque es que eso es lo que estamos comunicando. ¿Y cómo vamos a comunicar un mensaje poderoso de una manera insípida? Crezcamos en el conocimiento, mis hermanos, y comuniquemos ese conocimiento con profunda pasión. Y quizá aquí puede haber alguien que no ha creído en Cristo como su Salvador y esté diciendo, pero esta gente, ¿por qué insiste tanto en estudiar a un mismo hombre y en hablar siempre del mismo hombre? Mi querido, porque un solo hombre pudo pagar la deuda suya y mía. Porque un solo hombre fue colgado en la cruz del Calvario para sufrir toda la eternidad del infierno que usted y yo nos merecíamos. Porque ese hombre en la cruz dio su vida por amor a usted. Y es ese hombre de la cruz que ya no está en la cruz porque su tumba quedó vacía, que le manda a decir a usted que se arrepienta de sus pecados y que cree en Él. Porque si usted cree en Él, tendrá vida eterna. Y ese hombre que anduvo en Jerusalén, en Galilea, haciendo bien, ese hombre que murió en una cruz para pagar el precio de nuestros pecados, ese hombre que resucitó el tercer día de la tumba dejándola vacía, ese hombre que 40 días después fue llevado al cielo, ese hombre que está a la derecha del Padre, un día volverá y tomará hacia sí mismo a todos los que hemos creído en Él como nuestro único y suficiente Salvador. Y usted tiene la oportunidad hoy de creer en Él. Si por la fe se arrepiente de sus pecados y cree que Jesucristo es su Salvador, Él le salvará. Él le salvará. Venga Jesucristo.
porque Él le ama y desea salvarle. Oremos a nuestro Dios. Padre, no hay conocimiento más sublime que el tuyo. Conocerte a ti es disfrutar la vida eterna desde este momento. Y por eso queremos agradecerte por la vida de Apolos, un hombre que tú quisiste usar con todo y sus imprecisiones, pero que diste la provisión para él a través de Priscila y Aquila para que te conocieran a ti y a la obra de tu Hijo Jesucristo de una manera más exacta. Hoy queremos suplicarte, mi Señor, que nos permitas crecer en conocerte a ti, para que a medida que te conozcamos, crezcamos en el servicio, crezcamos en la adoración y crezcamos en amarte profundamente a ti. Señor, entre más te conocemos, más te amamos, más te servimos. Por eso enciende nuestros corazones, para que no exista otra cosa por encima de querer conocerte a ti cada día más a través de las Sagradas Escrituras. En Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.